Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar trabajando las integrales dobles y en su momento triples, tanto en coordenadas rectangulares, polares y esféricas. Este es un video introductorio para conocer la aplicación de este tema y cómo por medio de estas integrales dobles y triples podemos apoyarnos para encontrar cierta área entre dos gráficas o dos curvas que se encuentran dentro de ciertos límites. Repito nuevamente, este es un pequeño video introductorio. Ustedes saben que primero me gusta explicar un poquito la teoría para posteriormente pasar a complicarnos un poco con los ejercicios. Es importante, como siempre lo menciono en cada una de mis clases, conocer lo que se está haciendo para que al momento de aplicarlo resulte un poco menos complejo. Quiero aprovechar este video para saludar a todos mis alumnos de la Universidad de Sonsonate, los cuales siempre recuerdo con mucho cariño y les deseo muchísimos éxitos. Empecemos. Como podemos ver en pantalla, tenemos ahora prácticamente el principio de cómo aplicar las integrales dobles, ¿sí? Como lo había mencionado antes, y lo podemos ver en este plano cartesiano compuesto por un eje Y, un eje X, límites en X de A y B y dos gráficas sobre el plano, una que se llama G1X. G1 solamente es por términos de definición, ¿ok? Y G2X. Basándonos en esto, usted va a aprender cómo colocar los límites dentro de unas integrales dobles y cómo colocar los diferenciales dependiendo de cuántos ejes nosotros estemos ocupando. Ahora bien, cabe mencionar que una vez a usted le quede claro cuál es la manera correcta, o mejor dicho, cómo se colocan los límites porque llevan un orden, no importa qué ejercicio usted está resolviendo. Como siempre lo he dicho, es importante saber qué se está haciendo para poderlo aplicar. Ahora bien, si nos fijamos en la gráfica, tenemos, como lo había mencionado anteriormente, dos curvas, dos gráficas. Una le vamos a llamar G1X y a la otra G2X, que se encuentran dentro del plano XY en este plano cartesiano. Ahora bien, si nos fijamos en la parte de abajo sobre el eje X, tenemos dos límites, desde A hasta B. Ahora bien, esos dos límites cortan las gráficas que antes habíamos mencionado en ciertos puntos que ahorita no conocemos. No estamos trabajando con números, con variables para entender la aplicación. Ahora, cuando los límites de X cortan a las gráficas G1 y G2, se crea una pequeña área, ¿sí? Y de esa pequeña área, nosotros podemos encontrar un diferencial de área que recuerde que es una pequeña parte muy chiquitita. Aquí lo hemos dibujado así por términos de explicación. Ahora bien, ese diferencial de área está compuesto por un diferencial en X y un diferencial de Y. ¿Cómo yo calculo ese diferencial de área? Diferencial de Y por diferencial de X. Aquí está. Mire, pero realmente a mí no me van a pedir calcular el diferencial de área dentro de ciertas curvas. Me van a encontrar, mejor dicho, me van a pedir encontrar el área dentro de dos curvas por ciertos límites. Y esa área, y aquí es donde aparecen las integrales dobles. Si se fija, lo vamos a encontrar como una integral doble de un diferencial de y por un diferencial de x. Siempre me preguntan esto en mis clases. Mire, ¿y por qué no de X de Y? Tranquilo, ya vamos a llegar a eso y ya le voy a dar un tip con respecto a eso. Pero si se fijan, habíamos dicho diferencial de área igual de Y de X, pero aquí viene lo importante y lo más crítico. ¿Cómo vamos a hacer para colocar los límites? Siempre cuando estemos en una integración múltiple, sea doble, triple, coordenadas rectangulares, polares o esféricas, siempre vamos a resolver de adentro hacia afuera, es decir, de mi integral del centro hacia los extremos. Entonces, ¿qué tenemos primero? Un diferencial de y. Quiere decir que los límites de la integral interna van a ser mis funciones. En este caso, ¿desde dónde? Desde G1 hasta G2. Si se fija, aquí están. ¿Por qué? Porque en Y esos son mis límites. Si nosotros pudiéramos escribir algo acá, aquí tendríamos un punto que corta la gráfica aquí y aquí otro punto que corta al eje, perdón, en este punto. ¿Y qué es lo que lo va cortando?
G1X y G2X. Entonces, cuando yo esté integrando con respecto a Y, en la integral interna van a ir mis funciones. Ahora, una vez yo realice esa integración, insisto, desde el punto medio hacia los extremos o de adentro hacia afuera, voy a ir resolviendo cada una de ellas hasta llegar a mi último diferencial que se encuentra en la parte externa, que en este caso es este de x, que corresponde a la integral de afuera. ¿Y cuáles son mis límites en x? Desde a hasta b. Por eso, si se fija, los límites externos son los puntos del eje x y los límites internos son las gráficas que estoy trabajando. Ahora bien, ¿cuál sería, para que sea aún más fácil, un punto a tomar en consideración? Si se fija, estas gráficas apuntan hacia el eje Y. Por eso mi diferencial de Y va primero. Y descansan sobre el eje X. Por eso mi diferencial de X va de último. Veamos el siguiente caso. Si se fija, es muy parecido al anterior. Sin embargo, ahora tenemos siempre dos gráficas por términos de explicación. Ahora le hemos llamado H1X y H2X, siempre con unos límites, solo que ahora en el eje Y, si se fijan, aquí está, desde C hasta D. Y estos dos puntos van a cortar a mis gráficas en ciertos límites. Al cortarlos se crea un área, ¿sí? Entre esas dos curvas y los límites que se encuentran sobre mi eje Y. De igual forma, yo tengo un diferencial de área, ¿sí? Que está compuesto por un diferencial de X y un diferencial de Y. Pero si se fija, ahora mis gráficas apuntan hacia el eje X, ¿sí? Y descansan sobre el eje Y. Quiere decir que ahora mi diferencial de área no va a ser de Y de X, sino que va a ser de X de Y. Y como se lo he dicho, resolvemos del centro hacia afuera. Internamente tenemos un dx. ¿Desde dónde? Desde las funciones que estemos trabajando, desde h1x hasta h2x. Aquí están. Estos van a ser, los voy a dibujar por acá, mis límites en x. Siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en X siempre me voy a ir corriendo lo que sea la curva o cómo mi gráfica se comporta. Recuerda que no todas las gráficas se van a comportar igual. Van a haber gráficas que van a ser lineales y va a ser muy fácil resolver, pero van a haber algunas gráficas algo complicadas en las cuales me va a tocar trabajar con mi función. Entonces, dijimos que como el primer diferencial que vamos a estar integrando es un diferencial de x, mis límites en x van a ser las funciones y mis límites exteriores, en este caso el último diferencial que voy a operar va a ser el diferencial de y, va a corresponder a los límites en mi plano cartesiano, en este caso en el eje y, que me indican desde C hasta D, que aquí están desde C hasta D. Y de esta forma es un poquito más sencillo colocar los límites. Mira, ingeniero, entonces siempre los límites internos van a ser mis funciones y los externos van a ser dos simples constantes que aparezcan en los ejes. Eso se lo voy a dejar de tarea a usted con base al análisis que usted empiece a aplicar a medida que nosotros resolvamos los ejercicios. Creo que esta es la explicación necesaria para poder empezar a resolver ciertos tipos de problemas. Sin embargo, si siempre tiene alguna duda, puede dejármelo en los comentarios, puede escribirme a mi correo para los que lo tienen y con gusto voy a solventar cada una de sus dudas, muchachos. Eso es todo. Gracias.